tributarios versus los porcentajes de pobreza en nuestro país. La pobreza se ha comportado de manera relativamente errática y no solo en los últimos 10 años, sino que si te vas más atrás en la historia, los últimos 20, 30, 40 años ha sido igual. La pobreza se mantiene en promedio más o menos entre 60 y 65%, a veces un poquito arriba, a veces un poquito abajo, pero la mayor parte del tiempo se mantiene en ese rango de 60 a 65%. Tú puedes ver en esta gráfica dos líneas sólidas. La línea azul es la recaudación tributaria, que en el 2008 fue de aproximadamente 40.000 millones de lempiras, y en el 2017 fueron 96.000 millones de lempiras. Eso quiere decir que la recaudación tributaria se duplicó, o más que duplicó. 42.000 por 2 es 84 y llegamos a 96.000. Al mismo tiempo, empezamos con una pobreza de 59% en el 2008 y terminamos en el 2017 con una pobreza de 64%. Eso quiere decir que el haber pasado de recaudar 40.000 millones anuales a recaudar 100.000 millones anuales no nos ha ayudado a bajar la pobreza, sino más bien nos tiene 5% más pobre. Si tú te fijas, ahí como por el 2012 llegamos al nivel más alto de los últimos 10 años, que es 67%, y luego fue bajando hasta 63% en el 2014, subimos un punto en el 2015, bajamos bastante en el 2016 a 61% y en el 2017 volvió a subir. Las líneas punteadas son regresiones lineales de ambas curvas. Eso es una operación matemática que se hace para poder medir la tendencia. Y tú te fijas que la tendencia de la recaudación tributaria es clara al alza, pero lamentablemente la tendencia de la línea punteada anaranjada también es al alza. O sea que el aumento de la recaudación tributaria no nos ha ayudado para reducir los índices de pobreza en nuestro país. Sencillo. Se ha mejorado la recaudación tributaria, se ha incrementado el presupuesto continuamente, año con año. Yo no recuerdo año en la última década donde haya decrecido el presupuesto, siempre hay un incremento, pero el nivel de pobreza se mantiene. Es lo que quiere decir don Pedro Barquero, que agrega un puntito más, de la manera más pedagógica, para mayor comprensión de todos los que nos están viendo. Unos con más o menos formación económica y otros sin ninguna formación así superior en economía, más que la economía que vemos en nuestras casas. Entre más se incrementa la recaudación y el presupuesto, ¿el nivel de pobre se mantiene o se incrementa? Pues lo que ha pasado, según los datos estadísticos, y estos son datos del Gobierno General de la República, estos son datos de la Secretaría de Finanzas, sacamos nosotros la información del presupuesto, y del Instituto Nacional de Estadísticas, de las encuestas de los hogares de cada año, sacamos los datos de la pobreza. O sea, son datos oficiales del Gobierno de Honduras, y lo que los datos nos indican es que esa recaudación tributaria no nos ha ayudado para reducir la pobreza. Entonces, nosotros analizando esta situación en el seno de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en nuestra Junta Directiva, hemos tratado de llegar al fondo de por qué no hemos logrado como país reducir los índices de pobreza. Y es ahí donde nosotros llegamos a la conclusión que tenemos que trabajar en 3 pilares, que son los 3 pilares que nos van a ayudar a conseguir lo que es el desarrollo económico y social de Honduras. Pero antes de comenzar con los 3 pilares, me gustaría ir a la filmina que tiene el título de ahorros en el presupuesto 2019, porque esto es parte de lo que tenemos que hacer como país. En esta filmina podemos ver una hoja de ruta de algo que podemos hacer para empezar a bajar los niveles de pobreza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahorros contundentes en el presupuesto de la República del año 2019, que está pronto a ser entregado al Congreso Nacional de la República. Estos ahorros obviamente se pueden alcanzar con un manejo transparente y eficiente de los fondos públicos. Parte de estos ahorros se tienen que usar para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y otra parte se debe trasladar a la economía vía baja de impuestos a las personas naturales y a las personas jurídicas. ¿Por qué nosotros recomendamos eso? Porque la baja de impuestos a las personas naturales estimula el consumo y la baja de impuestos a las personas jurídicas estimula la inversión. Al estimular la inversión y al estimular el consumo, se van a generar más fuentes de empleo que a su vez nos van a ayudar a reducir la pobreza. El motor de desarrollo de los países, Renato, es el sector privado. Y la única forma de combatir la pobreza es generando oportunidades. Si nosotros no
hacemos una cancha adecuada para que los privados nos podamos desenvolver en el país y estimular la inversión local y ser más atractivos para la inversión extranjera, difícilmente vamos a poder bajar esos niveles de pobreza. Tenemos ya algunos avances, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es un gran logro como país. Esa estabilidad es un requisito indispensable para poder pasar a esta propuesta que nosotros tenemos ahorita, que te voy a presentar, la de los 3 pilares. Si no tuviéramos la estabilidad macroeconómica, no pudiéramos estar en este momento ya a dar el siguiente paso, que es ya trabajar fuertemente en los 3 pilares. Solo permítame resumir estos ahorros en presupuesto para el 2019 que ustedes como empresarios, como Cámara de Comercio e Industria de Cortés están promoviendo. Ya sabemos que el presupuesto se va a incrementar entre 7 y 10 mil millones de lempiras o más. Es decir, todavía no lo han presentado al Congreso, pero cuando llega al Congreso se quedan las mismas cifras, nunca se reduce, probablemente aumente, porque dicen los diputados, no me incluyeron esto, no me incluyeron lo otro, y ya no sean 7 o 10 mil millones, sino que sean 11 mil, 12 mil millones de lempiras lo que se incrementó. Ellos están proponiendo para el 2019 ahorros contundentes en el presupuesto del próximo ejercicio fiscal, que se alcance con un manejo transparente y eficiente de los fondos. Parte de esos ahorros se trasladan a la economía vía baja de impuestos a las personas naturales y jurídicas, ya lo escucharon ustedes. Se promueve el consumo cuando hay reducción de impuestos para las personas naturales como usted y yo, y jurídicas, que son las empresas, invierten más. Baja de impuestos a personas naturales estimula consumo y a personas jurídicas estimula la inversión y la generación de empleo. La generación de empleo reduce la pobreza, que ese es el gran problema que tenemos aquí, la falta de empleo, porque no hay la suficiente inversión nacional ni extranjera. Es correcto, y esta es nada más uno de los elementos de la propuesta que ha salido de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Si nos podemos ir ya al inicio de la presentación, el título de la presentación es Los pilares para el desarrollo económico y social de Honduras. Es importantísimo que comencemos ya a trabajar en este tema. Hay un desfase de 2 años mínimo, son pocas las medidas de efecto inmediato. Tengo aquí ya... Y es por eso que los análisis se hacen, así como los presentamos en la filmina, por lo menos de 10 años, para precisamente ver el efecto, porque en economía hay cosas que tienen retardos de meses y hay otras cosas que tienen retardos de años. Por eso la gráfica que presentamos los últimos 10 años para poder ver decisiones y consecuencias de esas decisiones a lo largo de esos 10 años. La secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, también nos está pidiendo un espacio. Con mucho gusto, Rocío, después de escuchar a don Pedro Barquero con esta exposición sobre los pilares para el desarrollo económico de Honduras, que urgimos tanto de desarrollo económico como de combate a la corrupción, y tiene que ver lo uno con lo otro. No hay desarrollo económico si no hay una eficiente combate a la corrupción. Don Pedro. Y es correcto, el presupuesto general de la República debe ser una herramienta para desarrollo, y esa herramienta para desarrollo, ahí está reflejado todo lo que es el manejo de los fondos y lo que es la estrategia de país. Es por eso que nosotros creemos que este presupuesto del año 2019 debe de traer ahorros y no aumentos. El hecho de que lleve aumentos, nosotros consideramos como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que va en la dirección contraria a la que debe de ir país para poder realmente bajar los índices de pobreza. Si regresamos a la presentación, lo que son los pilares para el desarrollo económico y social, la propuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En esa filmina lo que podemos ver es cuál es la propuesta, y la propuesta es básicamente 3 pilares. Estos 3 pilares son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Y aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre los países ricos y los países pobres? ¿Cuál es la diferencia entre los países desarrollados y los países que no están desarrollados? Por un tiempo la gente pensaba que era la antigüedad del país, que a lo largo del tiempo podía ir acumulando mucha riqueza. Eso ya se sabe que no es cierto. Egipto y la India son países milenarios y no son países ricos. Australia, Nueva Zelanda son países relativamente recientes, de 150, 200 años, y son países muy ricos. Entonces, la antigüedad del país no tiene nada que ver con su nivel de riqueza. Hay otra gente que por un tiempo decía que la raza era determinante para la riqueza de un país. Eso obviamente ya se sabe que es completamente absurdo y no tiene ni pies ni cabeza. Hay países con raza blanca ricos, hay países con raza blanca pobres, hay países de otras razas ricos y hay países de otras razas pobres. La raza no tiene nada que ver.
Hubo un tiempo también que decían que la ubicación geográfica, entre más al norte esté, más rico, entre más cerca del Ecuador, más pobre. Eso ya está demostrado que tampoco es cierto. Hay países cerca del Ecuador muy ricos, muchos de los tigres asiáticos, y hay países lejanos del Ecuador también muy pobres. Para que la gente entienda, es una suposición que viene desde hace mucho tiempo: norte rico, sur pobre. Los países hacia el norte ricos, los países hacia el sur pobres. Y eso ya está demostrado que no es cierto. Lo otro, los recursos naturales. Venezuela, una cantidad enorme de reservas de petróleo, sumamente pobre. Japón no tiene absolutamente nada de recursos naturales y un país sumamente rico, entonces ya se sabe que los recursos naturales tampoco son la explicación. Otros dicen que América Latina está amarrado por la herencia colonial, porque tuvimos la influencia de la colonia española, mientras que Estados Unidos y Canadá tuvieron la influencia de otros europeos. Eso ya está demostrado que no. Tenés el caso de Chile, Uruguay y Costa Rica, que también tuvieron la influencia de la colonia española y son países que van desarrollándose de una manera bastante adecuada. Después hay otros que dicen, no, es la inteligencia de los ciudadanos del país. Renato, yo por cuestiones de trabajo he tenido la oportunidad de relacionarme con gente de Inglaterra, de Alemania, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Argentina, de muchas partes del mundo. Y el nivel de inteligencia del hondureño no tiene nada que envidiarle al nivel de inteligencia de ningún otro ciudadano de otro país. O sea que si la diferencia entre los países ricos y los países pobres no está en la antigüedad del país, no está en la raza que predomina en el país, no está en la ubicación geográfica, no está en sus recursos naturales, no está en las herencias coloniales, ni está en el nivel de inteligencia de sus ciudadanos, ¿a dónde está? Y la respuesta a la cual coinciden hoy en día todos los académicos, economistas y los estudiosos es el respeto al Estado de Derecho. El respeto al Estado de Derecho es lo que marca la diferencia entre países que le dan un buen nivel de vida a sus ciudadanos y países que no le dan un buen nivel de vida a sus ciudadanos. Es por eso que nosotros tenemos como punto número 1 de nuestra propuesta el respeto al Estado de Derecho. ¿Qué es el respeto al Estado de Derecho? Bueno, en español muy simple son dos cosas: todos iguales ante la ley y todos por debajo de la ley. Reglas claras. Eso en resumen es Estado de Derecho. Hay una definición que me gustó mucho de diccionario que dice que es la restricción del uso arbitrario del poder mediante la subordinación a las leyes. Eso también es un bonito concepto, pero en español sencillo es: todos somos iguales ante la ley y todos estamos por debajo de la ley. Dentro de lo que es el respeto al Estado de Derecho, Honduras tiene algunos temas en los que tenemos las oportunidades de mejora. Obviamente la lucha contra la corrupción y la impunidad, que hemos tenido avances considerables, hemos visto cómo la Fiscalía ha avanzado con investigaciones, con requerimientos, con el apoyo de la MASI, del CNA, la UFESIC ha hecho bastantes avances en este tema, el Poder Judicial está haciendo lo suyo, y aquí es importante también que se respeten los principios constitucionales, porque así como no podemos permitir impunidad, tampoco podemos permitir que se acusen falsamente a personas. Necesitamos cuidar el Estado de Derecho y necesitamos asegurar que se respeten las garantías constitucionales. La Constitución establece que nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. El debido proceso, la presunción de inocencia. Y todo el mundo tiene derecho a defensa, pero definitivamente tenemos que dar pasos contundentes, como ya los estamos comenzando a dar, en contra de la corrupción y la impunidad. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones y necesitamos trabajar dentro de un marco de una verdadera separación de los poderes del Estado. En la siguiente filmina podemos ver cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro Estado de Derecho. El World Justice Project es una organización internacional que se dedica a analizar a 113 países alrededor del mundo, hace un estudio completo de todos estos países, se centra en 9 puntos principalmente y en 4 principios, y en función de estos 9 puntos y estos 4 principios hace un ranking y te enumera de 1 a 113 los países según el nivel de respeto al Estado de Derecho. Honduras lamentablemente aparece mal evaluado, aparecemos en la posición 103 de 113 países, o sea que estamos muy por atrás de lo que es el respeto al Estado de Derecho en el mundo en general. En la siguiente filmina vemos un poco del detalle de cómo funciona este indicador. Por efectos de tiempo vamos a pasar de un solo a la siguiente filmina. Aquí está la explicación de por qué, en la siguiente, ahí correcto, aquí está la explicación de por qué la herencia española no debe ser una excusa para los hondureños. Uruguay, Costa Rica y Chile, 2 países sudamericanos y un país centroamericano igual de herencia de colonia española, están en los primeros 30 lugares del mundo en cuanto a respeto de Estado de Derecho. O sea que esa excusa del respeto al Estado de Derecho
de tener debilidad en nuestro respeto al Estado de Derecho por la herencia de la colonia española, definitivamente no es válida. Nosotros como latinoamericanos tenemos lo necesario para poder sobresalir y salir adelante. En la siguiente filmina lo que vemos son también 3 países latinoamericanos, Honduras, Bolivia y Venezuela, y estos 3 países, y lo más lamentable es que Honduras es uno de ellos, estamos en los últimos 15 lugares. Y si tú te fijas, Venezuela es el último de América Latina, el penúltimo es Bolivia y atrás de Bolivia estamos nosotros. O sea que el esfuerzo que tenemos que hacer como país para fortalecer nuestro Estado de Derecho es urgente, porque estamos en las últimas posiciones del mundo. Esto no es nuevo, Renato. Este problema de la debilidad del Estado de Derecho no es algo que pasó de ayer a hoy. Este es un problema que tenemos desde hace muchas décadas, pero no lo hemos atendido de forma adecuada. El punto es, no porque es un problema de décadas, no quiere decir que lo vamos a seguir dejando así. Eso quiere decir que más urgencia le tenemos que poner al tema para poder de aquí en adelante cambiar eso y mejorar, así como ya hay otros países que han estado mejorando. Eso en cuanto al respeto al Estado de Derecho. Si vamos a la siguiente filmina, podemos ver lo que es el índice de transparencia de esta organización que se llama Transparencia Internacional. Esta es otra organización muy seria, de mucho respeto y mucho prestigio a nivel internacional, y aquí lamentablemente también estamos mal evaluados. Del 2016 al 2017, que es el último informe que sacó Transparencia Internacional, bajamos un punto. Teníamos 30 puntos, en el 2017 bajamos a 29 puntos. Y esa baja de un punto nos hizo retroceder 12 posiciones. Pasamos de la posición 123 a la 135. Eso quiere decir que a pesar de que nosotros solo dimos un paso para atrás, los países que estaban alrededor nuestro dieron muchos pasos para enfrente, dejándonos a nosotros atrás. Este indicador, yo sí tengo la esperanza, Renato, que cuando vuelva a salir el próximo año, salga mejor, porque definitivamente que Honduras en estos últimos tiempos ha estado haciendo avances considerables en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y yo espero que esto se vea reflejado en los próximos análisis de Transparencia Internacional. Otra cosa importante, Renato, corrupción no es exclusiva de un sector, hay corruptos y hay corruptores, y ambos deben de tener consecuencias en función de la ley. Aquí la corrupción no es exclusiva de un solo sector, hay corruptos y hay corruptores. La corrupción está en todos los sectores. Es importante luchar en contra de la corrupción y la impunidad, respetando la debida diligencia, pero asegurándonos que las personas culpables de esos delitos sean castigadas con todo el peso de la ley y las personas inocentes que les sea restituida su dignidad. En la siguiente filmina vemos algo importante, porque necesitamos nosotros mejorar nuestro Estado de Derecho y necesitamos luchar en contra de la corrupción y la impunidad, pero debemos hacer esto dentro de un marco de estabilidad política, de estabilidad social y manteniendo la gobernabilidad, porque no queremos caer en anarquía. Lo peor que nos puede pasar es caer en anarquía. Ahora, ¿qué es gobernabilidad? La gobernabilidad no es ni sumisión ni es rebeldía. Y esto te lo robé de un programa de Frente a Frente de hace algunos meses, en donde tú preguntabas, la pregunta del día en ese momento era: ¿entenderán los partidos políticos hondureños que la gobernabilidad no es poder absoluto? Y es exactamente ese espíritu el que yo quiero reflejar, que la gobernabilidad no es sumisión, no es decir sí a todo, pero tampoco es rebeldía, decir no a todo o quejarse todo el día. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio y tenemos que mantener nuestra gobernabilidad. Ahora, ¿qué es gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad en la siguiente filmina podemos ver la definición de diccionario, pero es muy larga. Básicamente es cooperación, interacción, coordinación. En resumen, trabajo en equipo. ¿Trabajo en equipo de quién? Del gobierno, con los empresarios, con la sociedad civil, con las iglesias, con los trabajadores, en fin, trabajo en equipo de todos los hondureños. Porque estos desafíos, Renato, estos retos y estas oportunidades de mejora no se van a alcanzar trabajando un solo sector únicamente. El gobierno solo no va a poder, y no porque sean incapaces, sino porque no es posible. Tiene que ser un trabajo en equipo entre gobierno, empresa privada, trabajadores, sociedad civil y todo el pueblo hondureño para poder enfocarnos en estos 3 pilares y sacar a nuestro país adelante. En la siguiente filmina podemos ver también, esta es el índice de libertad. El índice de libertad lo hace Freedom House, otra organización internacional de mucho prestigio, y aquí lamentablemente nosotros salimos rankeados bajos con una calificación de 46, muy parecido a otros países de la región centroamericana y latinoamericana, pero el hecho de que otros países estén como nosotros, eso no debería ser consuelo. Nosotros tenemos que aspirar como hondureños a tener un mejor país en todos los indicadores y a luchar por tener eso y a trabajar en equipo todos los diferentes sectores para poder salir de estas malas
las calificaciones de estos indicadores internacionales. En la siguiente filmina puedes ver también, ahí lamentablemente no se mira bien, pero aquí lo que te quiero explicar es que Chile, Uruguay y Costa Rica nuevamente aparecen muy bien evaluados y Venezuela, Bolivia y Honduras aparecen muy mal evaluados. O sea, todos estos indicadores de diferentes organizaciones son coherentes, son consistentes entre sí. Los países que salen bien evaluados en el respeto al Estado de Derecho, salen bien evaluados en su índice de libertad, salen bien evaluados en su índice de desarrollo humano, tienen ingresos per cápita más altos que los otros países, o sea que hay una relación directa entre todos estos indicadores que hacen todas estas organizaciones diferentes. El siguiente punto es un tema muy importante. En la siguiente filmina podemos ver, esta es otra organización que se dedica a analizar los procesos electorales en el mundo. Y ahí vemos, y no es ajeno al conocer hondureño, toda la situación que pasó el año pasado, todas las dudas que hubieron en torno del proceso electoral, y eso es algo que no podemos permitir que se repita. Nosotros, Renato, tenemos que urgir las reformas electorales. Estamos a 3 años de otro proceso electoral y necesitamos ir con reglas claras y reglas transparentes para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado. Las elecciones próximas, dentro de 3 años, deben de asegurarse de tener el marco jurídico adecuado, la institucionalidad adecuada, los procesos adecuados y que la gente tenga tranquilidad y confianza en la transparencia de estos procesos. Y no solo lo del año pasado, Pedro, hay que incluir lo que nos pasó entre 2008 y 2009 con el golpe de Estado también. Así es. Tenemos una década de incertidumbre política. Así es. Una década de que hemos alejado la inversión justamente por la incertidumbre que provoca la ambición, el continuismo, la reelección y todo eso. Se molestaron el viernes pasado cuando dije que aquí hay 2 culpables de esto que nos pasa a los hondureños. Uno, porque quiso continuar el poder a través de herramientas que no le dictaba la Constitución, y el otro porque se reeligió a pesar de que la Constitución prohibía la reelección. Y hay que decirlo por nombres, Pedro, porque la gente se estará preguntando en este momento, pero ¿quiénes son los mayores responsables del débil Estado de Derecho que tenemos? Me gustó cuando usted manifestó que la corrupción no solo hay que verla por el lado del sector público. Es correcto. Porque también hay corruptores en el sector privado. Así es. Si no hubiese corruptores en el sector privado, yo estoy seguro que se disminuiría la corrupción en la administración pública, en el sector público. Pero digámoslo, ¿quiénes son los causantes de este débil Estado de Derecho que tiene Honduras hoy? Mira, en realidad, si tú analizas el índice de Estado de Derecho a fondo, te das cuenta que es una responsabilidad compartida. Obviamente, los gobernantes, las personas que están en el poder, tienen una cuota de responsabilidad más grande que el resto de la sociedad. Pero en general lo que te mide el índice de Estado de Derecho es qué tan buen set de reglas tenés, qué tan claras son, qué tanto las respetan, no solo los políticos, sino que también los ciudadanos, porque ahí entran los aspectos también de ética, de moral, porque no es solo el hecho de la corrupción, sino que son cosas tan sencillas y tan básicas como los ciudadanos respetan los semáforos en rojo, los ciudadanos respetan los altos, y ahí es donde te das cuenta, los hondureños somos capaces de hacerlo. Pero muchas veces no lo hacemos y respetamos la ley en cosas pequeñas. Pero el problema es que si nos acostumbramos a respetar la ley en cosas pequeñas, nos es más fluido y más natural y respetar la ley en cosas grandes. Y es por eso que tenemos que regresar a los valores y a los principios que nos van a llevar a enmarcarnos dentro de la ética para tener un verdadero respeto al Estado de Derecho. Como la exposición es larga, y fíjense bien, hemos comenzado con la situación del presupuesto general de la República. Y la pregunta, ¿por qué a mayor presupuesto, a mayor incremento del presupuesto general de la República, tenemos más pobres en Honduras? Ahí vamos a llegar, solo que en la exposición estoy viendo, Pedro pasa por definir lo del Estado de Derecho. Y sigamos con la incertidumbre que le crea a la economía los problemas electorales de la última década, que ahí se quedó. Es correcto, y esos son temas importantes porque tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué está haciendo en representación de la Cámara de Comercio, Industrias de Cortés y su junta directiva este individuo hablando de estos temas que son políticos? Bueno, la política repercute en la economía. Nosotros como sector privado no nos vamos a meter en política partidaria, porque eso sí no nos corresponde, pero sí temas de políticas públicas o temas políticos que afectan la economía, sí tenemos la responsabilidad de opinar sobre ellos porque nos afecta el desarrollo del diario vivir de nuestras empresas y de nuestra capacidad de generar empleo para contribuir a reducir la pobreza. En la siguiente filmina lo que vemos es un poquito más del detalle de los países que están bien y mal evaluados, y obviamente Honduras aparece mal evaluado en esta cuestión de los procesos electorales. Nuevamente, este no es un tema nuevo. Lo que más reciente tenemos en la memoria son los acontecimientos
acontecimientos de finales del año pasado, pero nosotros hemos estado constantemente mal evaluados en este tema y es por eso que es urgente que tengamos un cambio. En la siguiente filmina vemos algo que es muy positivo para el país, los avances en temas de seguridad. Nosotros llegamos, Renato, a tener 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Era una situación realmente caótica, muy preocupante. Promedio. Y en algunas ciudades era más mucho de 100. más, era San Pedro casi Sula, 120. su ciudad, por ejemplo. Sí, correcto, sí. Llegó casi a 120. Entonces, ese tema se empezó a coordinar de manera adecuada. Empezó a trabajar muy bien y muy coordinado lo que es la Fiscalía, con la Corte, con Fusina, con el Ministerio Público, etcétera, 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 el gobierno central. Y eso nos ha llevado al camino correcto en la reducción de los problemas de seguridad. Ya hemos avanzado un 50%, hemos bajado de 86 a 42, pero tenemos que seguir bajando. El promedio mundial es 8, Costa Rica es 11, Panamá es 6. O sea, necesitamos seguir en esta dirección en la que vamos de reducción de los índices de violencia para poder llegar a donde queremos llegar. Este tema de seguridad también es parte del respeto al Estado de Derecho, porque parte del Estado de Derecho es la seguridad ciudadana y es por eso que tenemos que reconocer estos avances. En la siguiente filmina vemos lo que tú mencionabas de San Pedro Sula. San Pedro Sula, de estar en los primeros lugares, hoy por hoy está en la posición 26. Este es un análisis que hace una organización mexicana en donde analiza las 50 ciudades más violentas del mundo. Y en los últimos años hemos pasado de las primeras 3 posiciones a la posición 26. Es un avance considerable. Sí. Definitivamente que eso es digno de reconocer y de continuar con esos esfuerzos hasta llegar a las posiciones que realmente queremos llegar los hondureños. Eso, en resumen, es lo que necesitamos trabajar, Renato, en cuanto al respeto del Estado de Derecho. Ahora me gustaría pasar a la siguiente filmina para ya comenzar con el tema relacionado con el presupuesto general de la República, y es la política tributaria competitiva. ¿Por qué nosotros insistimos que tenemos que tener una política tributaria competitiva? Porque esta política tributaria competitiva nos va a ayudar a la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo y el crecimiento económico. Y esto será inmediatamente después. Vamos ya en la recta final de las filminas para luego escuchar a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Sí, mira, hay 2 cositas importantes. Número 1, es cierto, los cambios no pasan de un día para otro, pero hay cosas que se pueden hacer que sí tienen resultados en el cortísimo plazo y te voy a poner ejemplos reales de países en las próximas filminas. Y el otro tema, lo que tenemos que hacer de Honduras, Renato, es hacer un país en donde cada ciudadano se pueda desarrollar a su máximo potencial. Esa es la responsabilidad que tiene que tener Honduras con los hondureños. Dejar establecido un sistema en donde cada hondureño se pueda desarrollar a su máximo potencial. ¿Por qué digo desarrollar a su máximo potencial? Porque no todos somos iguales, Renato. Cada quien tiene potencialidades diferentes. Hay gente que nació para ser poeta, hay gente que nació para ser ingeniero, hay gente que nació para ser médico, hay gente que nació para diferentes cosas. Entonces no le podés dar lo mismo a todo el mundo. Por eso el comunismo fracasó. Es un sistema, ya se cayó el muro de Berlín, ya se destruyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya ese sistema no es opción. El mundo ahora no se define por izquierda, por derecha, por comunismo, capitalismo. El juego en el mundo hoy en día se llama ser atractivo para la inversión o no ser atractivo para la inversión. Ese es el juego de hoy en el mundo. O estás en el mundo siendo atractivo para la inversión o te estás quedando atrás no siendo atractivo para la inversión. Los países que son eficientes y eficaces atrayendo la inversión le generan mejores posibilidades a sus ciudadanos de desarrollarse a su máximo potencial individual. Y esa es la clave para poder entonces enfocar los esfuerzos de nuestro país. Si continuamos con la presentación en la siguiente filmina, vamos a regresar a la filmina con la que empezamos, que es la filmina de los ingresos tributarios versus la pobreza. Y aquí lo que vemos que es lo que comenzábamos. Hace 10 años teníamos una pobreza del 59% con una recaudación de 40.000 millones. El año pasado tuvimos una recaudación de 96.000 millones y cerramos con una pobreza de 64%. Se duplicaron los ingresos tributarios, se triplicó la deuda gubernamental y somos 5% más pobres. La encuesta de hogares del 2018, no tengo información oficial, pero tengo entendida que ya está, solo que no la han publicado, y tengo la esperanza de que esta cifra haya bajado. Realmente que como hondureño me sentiría muy satisfecho y muy contento de saber que esa encuesta pues trae unos mejores resultados que lo que ha traído. Pero el punto es que aquí los datos te demuestran, Renato, que un aumento en la recaudación tributaria no es un factor para poder reducir la pobreza.
Esto lo que te demuestra es que tú puedes aumentar la recaudación tributaria y al mismo tiempo aumentar la pobreza. O sea que no es necesario aumentar la recaudación para bajar la pobreza. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tienes más adelante? Mira la opinión del representante del BID, por ejemplo. El representante del BID en la siguiente filmina lo que te dice es cuáles son los desafíos de Honduras desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo. Reducción de pobreza y corrupción. Está dentro de nuestros 3 pilares. La reducción de la pobreza y la corrupción. Ahora, regresemos al tema de la pobreza. Mira la siguiente filmina. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos? Y aquí no quiero entrar al dilema de que si Trump es mejor presidente de Obama o Obama es mejor presidente. Ese dilema para mí es irrelevante. Lo que me quiero centrar es en los datos, en las cifras, porque eso es lo que nos importa a nosotros como empresarios. Donald Trump, con la baja de impuestos, ha logrado que la tasa de desempleo en Estados Unidos baje de 9% a poco menos de 4%. Con la baja de impuestos, ha logrado aumentar 3.2 millones de empleos en Estados Unidos, mientras que con los impuestos de antes se habían perdido casi 3 millones de empleos en Estados Unidos. Con la baja de impuestos, contrario a lo que mucha gente piensa de que si se recauda menos se va a aumentar el déficit, esa teoría tampoco es cierta. Estados Unidos, bajando los impuestos, pasó de un déficit de 900 billones de dólares a 500 billones de dólares. Y con la baja de impuestos se estimuló tanto la economía que el crecimiento pasó de 1.6 a 4.1. Ahí tienes un ejemplo claro de los beneficios que trae al país buscar competitividad vía baja de impuestos. Obviamente hay que buscar la competitividad en todos los factores, Renato, pero el punto es que como estamos hablando del presupuesto general de la República, tenemos que enfocarnos en lo que son los ingresos del presupuesto, que son los impuestos. En otra ocasión podemos platicar de todos los otros factores que nos van a ayudar a mejorar la competitividad, pero hoy estamos centrados en este. En la siguiente filmina podés ver otro caso. China, el jueves de la semana pasada, anunció que va a recortar su presupuesto en 6.600 millones de dólares para estimular la economía. ¿Por qué? Porque está en una competencia comercial con Estados Unidos y se está dando cuenta que se está afectando las ventas de China hacia Estados Unidos. Y por eso están conscientes que para poder evitar caer en una crisis económica y en desaceleramiento del crecimiento económico y de la generación de riqueza que está teniendo China, están conscientemente haciendo una reducción del presupuesto para bajar los impuestos, para ayudar a que no se le caigan las empresas y no perder empleo, que eso traería como consecuencia más pobreza. China, Renato. Un país que tradicionalmente la gente piensa que es comunista. El comunismo ya no existe. China es más capitalista que muchos países que tradicionalmente han sido vistos como capitalistas. China, para que tú tengas una idea, Renato, es el país en el mundo que más billonarios genera al año. Ya le ganó a Estados Unidos. El país que más billonarios genera al año, hoy por hoy, es China. Un país centrado en una economía de mercado. Obviamente tiene muchos retos desde el punto de vista político, porque ahí hay una centralización en donde solo hay un poder político, tiene retos de derechos humanos, el gobernante ahorita acaba de cambiar las reglas del juego y se puede quedar de por vida, casi que es un emperador nuevamente como en la antigüedad, pero tema aparte. El punto es, la economía se desarrolla con estas medidas que nosotros estamos proponiendo como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En la siguiente filmina vamos otra vez nuevamente a lo que vimos al principio, que nosotros consideramos que este presupuesto del 2019 necesita ahorros contundentes. Esos ahorros contundentes, ¿cómo se logran? Se logran a través del manejo transparente y eficiente de los fondos, y parte de estos ahorros se deben trasladar a la economía vía baja de impuestos a las personas naturales y jurídicas para estimular el consumo, estimular la inversión, generar empleo y de esa manera reducir la pobreza, que es el principal reto que tenemos. Una propuesta de una posibilidad de muchas opciones que hemos visto en la Cámara es la siguiente filmina. Para no afectar de un día para otro, obviamente esto tiene que salir de un análisis serio del presupuesto general de la República y ver qué tan rápido o qué tan despacio nos podemos mover. Pero esta es una opción. Tú aquí miras el gráfico comparativo que te puse unas filminas atrás de Honduras con Guatemala. Y lo que tengo aquí es un camino a 5 años para que Honduras llegue a ser tributariamente competitivo con Guatemala. Si tú le vas bajando un 1% al solidario y le vas bajando un 1% hasta el dividendo, hasta igualarte con Guatemala, en 5 años tú tienes ya una renta más dividendos igual que Guatemala. Obviamente hay que analizar, repito, hay que analizar con seriedad el presupuesto general de la República. Primero se buscan los ahorros en el presupuesto general de la República y después viene la baja de impuestos. No es al revés, no es que tú bajas los impuestos y después buscas los ahorros. Eso es irresponsable. Lo responsable es buscar los ahorros en el presupuesto, cuantificarlos y en función de eso comenzar a programar la baja de los impuestos. Pero este es un escenario posible que podemos ver. En la siguiente filmina, solo para recordar la propuesta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés,
Cortés, el respeto al Estado de Derecho, ya lo vimos en detalle, la política tributaria competitiva, ya lo vimos en detalle, y ahora vamos a entrar al tema de la simplificación administrativa. La simplificación administrativa es otro elemento básico de la competitividad de un país. Si tú te fijas, nosotros tenemos aquí un punto que es el respeto al Estado de Derecho, y después tenemos dos puntos que tienen que ver con la realidad económica empresarial del país. ¿Por qué? Porque la realidad económica y empresarial del país es la que nos va a sacar de la pobreza, siendo el sector privado el motor de la economía en cualquier país. En la siguiente filmina vemos los principales indicadores que hay en el mundo de lo que es competitividad. Tienes el Doing Business del Banco Mundial, tienes el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, tienes el índice de progreso social y tienes otro índice de comercio de también el Foro Económico Mundial. Centroamérica, siendo un barrio no muy competitivo en el mundo, tiene este cuadro, y dentro de ese barrio que no es competitivo en el mundo, que es Centroamérica, pues nosotros estamos muy mal evaluados con respecto a los demás países. En los dos indicadores de abajo somos los evaluados más bajos y en los dos indicadores de arriba somos los segundos más bajos. O sea, tenemos un enorme reto para poder mejorar la competitividad, pero es posible, Renato, y tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La fórmula está ahí mismo, en los indicadores. Si tú lees esos indicadores, Renato, ahí te dice por qué estás bien evaluado o por qué estás mal evaluado. O sea, ahí está la receta, ahí están los ítems o los rubros que tenemos que trabajar como hondureños para poder mejorar la competitividad y salir de este estado en el que estamos, en donde tenemos una competitividad muy baja. Y te voy a poner un ejemplo de un país que lo ha conseguido, y es Indonesia. En la siguiente filmina tú puedes ver lo que es el Doing Business, que es el indicador del Banco Mundial de Indonesia. Indonesia, en el año 2017, que fue el último ranking que sacó el Banco Mundial, estaba rankeado en la posición 72. Renato, hace apenas 4 años, Indonesia estaba en la posición 120. De la posición 120 a la posición 72 en 4 años. Mejoró 48 escalones. Por eso te digo que hay cosas que se pueden hacer que surten efecto inmediatamente, en el corto plazo, en un par de años. De 120 en el 2014 pasó a 91 en el 2017 y ahora está en el 72, mejorando 48 posiciones. Está dentro de los 10 países con mejor resultados 2 años seguidos. Se puede. ¿Qué es lo que ha hecho Indonesia? 3 cosas, Renato. Fortaleció su Estado de Derecho, puso incentivos fiscales en la inversión y trabajó en la simplificación administrativa. ¿Y en 4 años, Pedro? En 4 años, Renato. Solo en 4 años. Fortalecer el Estado de Derecho en 4 años. Luchando contra la corrupción, luchando contra el contrabando, asegurándose que la gente pague bien sus impuestos. Hizo una serie de medidas para fortalecer el Estado de Derecho. Se asegura ahora de que haya justicia, que eso también es importante. Y luego, en la parte económica, lo vemos en la siguiente filmina. En la siguiente filmina aquí tenemos, no voy a entrar a detalle porque no vale la pena, pero esto es parte del paquete de incentivos fiscales a la inversión. ¿Ok? Indonesia se centró en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en lo que es una política tributaria competitiva a través de incentivos fiscales a la inversión, que esto es parte de lo que estás viendo en pantalla, y la simplificación administrativa, que la podemos ver en la siguiente filmina. ¿Qué es lo que tenés en la siguiente filmina? Ves que ahora la mayoría de los trámites se hacen en línea, ya no tenés que ir físicamente a entregar papeles. Y Renato, lo más sorprendente de todo, un permiso de construcción y una licencia ambiental la obtienes en 1 hora. Y ahí está el sitio web. El punto 4 es el sitio web de Indonesia. Ustedes mismos, televidentes, se pueden meter a internet y verificarlos por ustedes mismos. En 1 hora le dan los permisos en Indonesia. Simplificación administrativa. Aquí con la simplificación administrativa te tengo buenas noticias. Estamos ya trabajando muy de cerca con la designada presidencial en un proyecto de simplificación administrativa. Ya hemos tenido varias reuniones con muchas instituciones gubernamentales y con muchos grupos de empresarios y estamos sacando la lista de todas las trabas burocráticas que estamos teniendo para poderlas mejorar. Yo tengo esperanza de que este proyecto realmente pueda surtir efecto y de que en el corto plazo empecemos a ver los beneficios de eso. Y espero que podamos continuar trabajando juntos porque esa es la vía del desarrollo. Ahora, ¿qué ha logrado Indonesia con su fortalecimiento de Estado de Derecho, con su política tributaria competitiva y con su simplificación administrativa, aparte de mejorar esos 48 puntos en el índice de competitividad? Porque si solo mejoran 48 puntos en el índice de competitividad y no pasa nada más, Renato, no te sirve nada más que para guindarlo en la pared y decir, mira qué bonito el diploma que me gané. Así es. Pero vemos en la siguiente filmina que con esos 3 pilares, Indonesia ha logrado atraer 71 billones de dólares de inversión extranjera directa del año 2000
2015 al 2017. O sea, la fórmula que estamos proponiendo, Renato, no es que tenemos a Einstein en un cuartito en la Cámara de Comercio inventándola, no, es una fórmula que ya lo han hecho otros países, ya es algo que exitosamente lo han hecho muchos países en el mundo. En 2015 a 2017. Del 2015 al 2017. 71.000 millones de dólares. Es correcto, en inversión. 71.000 millones de dólares en 2 años, Indonesia. A través del fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la política tributaria competitiva y a través de la simplificación administrativa. ¿Tú tienes idea de cuánto empleo generan 71.000 millones de dólares? Te lo pongo de la siguiente manera. La inversión en Honduras es de 1.100, 1.200 millones de dólares. Anual. Anual. O sea, este país tuvo del año 2015 al año 2017 700%. 70 veces eso. Sí. 70 veces eso. Y eso es lo que nosotros queremos para Honduras. No porque el cerebro de estos asiáticos sea mejor que el nuestro. Nosotros hemos estado reunidos con mucha gente de Indonesia. Hace poco estuvo el embajador de Indonesia con nosotros. El nivel de inteligencia de esa gente no es diferente al nivel de inteligencia del hondureño. Es exactamente igual. La diferencia es el respeto al Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Y no ocupar 60 años. Esta gente lo ha hecho en 4. Y ya se siente el cambio. ¿Tú tienes idea de cuántos empleos se generarían en Honduras con inversiones, aunque sea del 10% de eso? Que fueran 7.000 millones de dólares en vez de 1.000 millones de dólares en Honduras. Que no fueran los 70.000 de Indonesia, pero que fueran 7.000. Estarías multiplicando por 7 la inversión de Honduras, aunque solo fuera el 10% de Indonesia. Sería una cantidad de empleo que nos ayudaría a reducir considerablemente la pobreza. Es por eso, Renato, que nosotros insistimos en los 3 pilares, en la importancia del manejo del presupuesto general de la República, de buscar ahorros y de tener una política tributaria competitiva para ser atractivos para la inversión. He ahí la importancia de este tema, y te lo estoy poniendo con ejemplos claros, y no solo Indonesia. Hay muchos países, por efectos del tiempo, porque yo sé que el tiempo en la televisión es demasiado valioso, no te puedo poner 10 ejemplos, pero hay muchos ejemplos de muchos países en el mundo. Si continuamos con la presentación, aquí lo que podemos ver es el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, en donde Honduras aparece evaluado con 96 de 137 países en el mundo. Obviamente esa no es la mejor calificación. Tenemos que mejorar la competitividad. Ahora, aquí ya estamos entrando al tema de competitividad. Este en sí, Renato, es otro programa o otros 2 programas porque el tema es enorme. Pero aquí tienes varios temas interesantes. El primer tema interesante es que si tú te fijas a la izquierda, están los diferentes puntos que van del número 1 al número 12, que son los que evalúa este indicador. Y ahí es importante llamar la atención 2 cosas. El número 3, que es el ambiente macroeconómico, nuestra estabilidad macroeconómica. A pesar de que nosotros en el global del indicador estamos en la posición 96, en la estabilidad macroeconómica estamos en la posición 52. O sea, nuestra estabilidad macroeconómica está mucho mejor evaluada que el país como tal. Eso quiere decir que cuando te enfocas en algo, lo podés lograr. El gabinete económico se enfocó en lo que es la estabilidad macroeconómica y lo logró y sale bien evaluado. Entonces tenemos que enfocarnos en los otros factores también. Aquí tenemos 12 factores en la filmina que tenemos que trabajar en ellos para poder entonces mejorar la competitividad global, porque mejorando un solo factor no va a cambiar el país. Sí. Tenés que trabajar en todos los factores para poder mejorar. ¿Y cuáles son esos factores? En la siguiente filmina podemos ver, según el Foro Económico Mundial, no según nosotros, no según ninguna institución hondureña, según el Foro Económico Mundial, estos son los principales factores que generan problemas para hacer negocio. Número 1, las tasas impositivas. Aquí te reafirma el hecho de que un obstáculo para hacer negocios en Honduras son las altas tasas de impuestos, dicho por el Foro Económico Mundial. Luego está la criminalidad, que ahí ya vemos que estamos mejorando, está la ineficiencia y la burocracia, que ahí ya estamos trabajando la simplificación administrativa, entonces la corrupción, que ya estamos avanzando. O sea, si te fijas, Renato, estamos avanzando en los principales temas, menos en los impuestos. Hemos tenido avances en la seguridad, que es el segundo tema. Estamos comenzando a tener avances en la simplificación administrativa, que es el tercer tema. Estamos teniendo avances en el cuarto tema, que es la corrupción, pero tenemos la deuda con el punto más importante, de más peso según el Foro Económico Mundial, la baja de los impuestos. Es ahí donde tenemos que enfocar nosotros ahorita para el presupuesto general de la República. Y el siguiente factor, Pedro. Claro, la criminalidad, la burocracia, la corrupción, todos son importantes y hay que seguir avanzando. Pero lo que yo te digo es que en los otros, de alguna u otra manera, ya se están dando los primeros pasos.
O sea que las condiciones las hemos ido creando, imagínate, producto de la necesidad y de los grandes problemas que hemos tenido con la inseguridad, pero ese es el puntito donde yo no miro que hay coincidencias entre el sector público y el sector privado con este asunto de los impuestos. Siempre que le digo a un funcionario público, ya escucharás a Rocío Tábora, no, pero es que ellos, siempre hay ahí como un pero, unos argumentos que marca la diferencia y que según la Cámara de Comercio e Industria de Cortés es factor clave para ir creando condiciones hacia la inversión, hacia la generación de empleo y hacia el mejoramiento de vida. Pero estás en la recta final ya con las filminas para que entre la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. ¿Con qué podemos concluir ya? Bueno, ya solo son simplemente, bueno, la siguiente filmina es recapitular y luego al final la solución. Vámonos a la última filmina de un solo, donde está el título de un estado, y ahí básicamente son los conceptos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos con un estado con una verdadera separación e independencia de los poderes. ¿Por qué? Porque tienen que haber pesos y contrapesos en el estado para evitar los abusos. Si tú no tienes pesos y contrapesos, tú tienes abusos, porque así es la naturaleza humana. En arca abierta, justos pecan. ¿Qué es lo que tenemos en las empresas? En las empresas tenemos un auditor interno para que nos ayude a contarnos las costillas. Tenés un auditor externo que también nos ayuda a contarnos las costillas. Entonces, uno siempre busca las formas de protegerse, inclusive hasta de uno mismo. Y eso es lo que tenemos que tener, una verdadera separación de independencia de los poderes del Estado para que hayan pesos y contrapesos que nos ayuden a mantener los equilibrios que nos van a ayudar a salir adelante. Luego necesitamos tener instituciones y no personas fuertes. Lo que necesitamos es una institucionalidad fuerte, no personas fuertes. Las personas somos transitorias. Yo hoy estoy aquí, mañana no, pero yo me tengo que asegurar en mi empresa de dejar una empresa lo suficientemente sólida como para que siga funcionando independientemente de que yo esté o no. Con mucha más razón el gobierno. Los gobernantes se tienen que asegurar de dejar instituciones lo suficientemente fuertes como para que trabajen independientemente de que ellos estén o no. El mejor gobernante, Renato, se mide en función de cómo funcionan las cosas cuando se va. ¿Las cosas quedaron funcionando bien o no? Porque tú no puedes ser indispensable. Nadie es indispensable, todos somos temporales. Claro. Luego el siguiente tema, obviamente, la corrupción y la impunidad, es algo que hemos estado teniendo avances. Necesitamos también un Estado más pequeño, más eficiente, regulador, que consuma menos recursos de la economía. Un gobierno, ¿verdad? Un gobierno. Correcto, un gobierno que consuma menos recursos de la economía y orientado al servicio al cliente, que somos nosotros los ciudadanos, y sobre todo al bien común. En resumen, Renato, eso es lo que nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estamos proponiendo para poder sacar adelante nuestro país. Te fui desagregando punto por punto y dando la justificación técnica de cada uno de los puntos. Te puse ejemplos de diferentes países que lo han logrado precisamente con esta fórmula, cuáles son los resultados que han tenido, que son resultados reales. Esto no es un ejercicio académico ni teórico, son cosas reales, de cosas que ya se han realizado en otros países, y es por eso que nosotros pues lo traemos a la luz pública y lo hemos compartido también con las autoridades gubernamentales para que lo tomen a bien y que tomando en cuenta estos datos, estas estadísticas, estas experiencias de otros países, pues podamos enrutar el país en lo que es el camino correcto. Muchas gracias, Pedro Barquero. Vamos a escuchar a la ministra de Finanzas luego de estos consejos comerciales.